Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa noche, en este hermoso día. Les saluda su servidor, el hermano Guillermo García, maestro principal de Templo Cristiano Nueva Unción. Es un placer llegar a sus casas en este día para iniciar este servicio virtual de enseñanza en este año 2022, año de la perseverancia. Damos inicio y damos culto al Señor. Dios les bendiga los que nos están viendo. Vamos a entrar al momento de la oración antes de comenzar la enseñanza, la prédica de esta noche. Si usted está ahí y me está sintonizando, por favor de dar un me gusta, un like, comparta este mensaje, mándenos un comentario, mándenos un mensaje para que nosotros podamos atenderlo mejor. Y si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna necesidad, usted puede ponerlo en los comentarios para nosotros poder orar por usted. Allá donde usted se encuentra, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, en esta tarde, Señor, de este martes 3 de mayo del año de la perseverancia. Te damos gracias, te damos honor, tributo, loor, te damos toda la gloria, te damos, Señor, toda la adoración, porque tú te lo mereces, porque tú eres poderoso y grande, porque tú eres Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en esta noche que hagas tu voluntad, así como tu voluntad es hecha en los cielos, en la atmósfera, en el universo. Así te pedimos en esta noche de que tu voluntad sea hecha aquí, Señor, en la tierra y sobre esta reunión virtual. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido de que toda persona que me está viendo, toda persona que está sintonizando esta transmisión virtual, podamos nosotros, Señor, alabar tu nombre genuinamente, de una manera humilde, Señor, de una manera transparente y honesta de lo que estamos nosotros atravesando, para que, Señor, para pedirte misericordia, para pedirte compasión y de la misma manera darte gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Venir ante tus atrios, venir ante tu presencia con acción de gracias, con frutos de alabanza, con frutos, Señor, de ofrenda, Señor, de gratitud. Recíbelo, Señor, recíbelo en este día. También, Señor, en este día te pedimos de que el Espíritu Santo tome control, tome dominio sobre este servicio, y que los ángeles, Señor, que lo acompañan, se estén, Señor, cuidando, protegiendo y uniéndose a la alabanza de este servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo aburrimiento, todo cansancio, todo obstáculo, toda interrupción, todo lo que quiera interponerse para que ese servicio fluya, como iglesia lo reprendemos en el nombre de Jesús. Resistimos al diablo, resistimos toda potencia que no viene de tu reino. Y de la misma manera, en este momento como iglesia lo reprendemos, porque tú nos has dado autoridad para reprender como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y de que los aires, que la atmósfera esté limpio para que fluya tu presencia, para que fluya tu bendición, para que fluya todo lo que proviene del cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a los que se están reuniendo. Ahí estoy viendo un poquito más de hermanos que están entrando a este servicio virtual. De la misma manera, hermanos, vamos a entrar a la adoración de esta noche. Si usted se sabe la canción, vamos a cantar la canción Vine a adorar a Dios.
Vamos a cantar la canción Vine a adorar a Dios. Y si usted se la sabe, cántela conmigo. Vine a adorar a Dios. En este momento, si usted está en su casa, si usted está terminando de cenar o usted está manejando para ir a su casa de un día largo de trabajo o un día largo de estudios, ahí únase con nosotros para juntos adorar al Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. 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 Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Hemos venido a adorar a Dios en esta mañana, en esta noche. Te damos alabanza, te damos tributo a ti, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En este mismo momento vamos a comenzar a dar el estudio de este día, recordando de que estamos en el año de la perseverancia. Estamos en el año 2022 que proféticamente como iglesia, como ministerio, hemos declarado, hemos proclamado el año de la perseverancia. Y por lo tanto, nosotros en este año hemos estado aprendiendo acerca del libro de los Hechos. Hemos nosotros estado aprendiendo y estudiando acerca del libro de los Hechos. Y quiero yo pedirles disculpas antes de comenzar. La semana pasada, incluso estas últimas semanas hemos tenido problemas técnicos, hemos tenido dificultades técnicas aquí a donde yo me encuentro, recordando que no me encuentro en el estado de California, no me encuentro en Los Ángeles, sino que yo me encuentro en el estado de Washington. Y no sé si ustedes saben, pero yo me he movido a otra localidad. Y han habido unos problemas literalmente técnicos, problemas de Wi-Fi, problemas de internet.
y aparte ha habido tormenta en este estado. Y aparte de eso, la semana pasada que estábamos ya listos para dar el estudio de la palabra del Señor, suena la alarma de este edificio. Suena la alarma de este edificio y tuve que yo llamarle literalmente 15 minutos antes de entrar a la transmisión, que todo el edificio comienza a sonar la alarma de fuego, y tuve que yo salir de aquí y dejé todo aquí ya preparado, y no pude yo hacer la transmisión. Gracias a Dios que nuestros pastores hicieron la transmisión de una manera improvisada, pero lo hicieron muy bien, ¿verdad? Y ahí estuvieron haciéndolo, ¿verdad? Y me traté de entrar, ¿verdad? Llegaron los bomberos y todo eso. Y traté de entrar a la transmisión para ver si pudiéramos hacer lo podíamos combinar y que suena la alarma otra vez, ¿verdad? Y eso fue algo, ¿verdad?, muy terrible, pero bueno, por algo pasan las cosas. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad?, haciendo prueba de sonido, prueba de todo, para que todo salga lo mejor posible. Y aún así, ¿verdad?, pasan problemas en estas transmisiones. De la misma manera, ¿verdad? La última transmisión que yo tuve en martes, se cortó totalmente la transmisión, y estábamos en alabanza, y que el internet prácticamente se paró, y la transmisión se cortó, ¿verdad? Son cosas que pasan, ¿verdad? Le pido yo muchas gracias a ustedes por su paciencia. Gracias a ustedes porque ustedes, aún en los problemas, ¿verdad?, que nosotros enfrentamos, que hemos enfrentado a través de la pandemia, ustedes han sido pacientes, han sido fieles a estas transmisiones, ¿verdad? Pero estamos continuando el mensaje, o estudiando el libro de los Hechos, y estamos nosotros aprendiendo. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, y hemos nosotros hablado de las historias de perseverancia, ejemplos de perseverancia. Estamos leyendo el libro de los Hechos. Entonces yo de ahora en adelante vamos a ponerle el tema, el título, le vamos a poner Hechos de perseverancia. Hechos de perseverancia, y el subtítulo de esta noche se llama La unción de los gentiles. Hace unas pocas semanas atrás estuvimos leyendo el libro de Hechos capítulo 10. Estamos nosotros leyendo de que el apóstol Pedro, en un sueño, él se levanta y él ve un lienzo con animales y reptiles considerados prohibidos en la tradición, en la fe judía. Y hasta el día de hoy muchos de estos animales son considerados inmundos. Sin embargo, viene la voz del Señor, el mensaje del Señor, que le dice al apóstol Pedro de que él no consideres inmundo lo que yo he santificado. Y hace pocas semanas estuvimos hablando y predicando acerca de la introducción del evangelio a los gentiles, a los que no somos de la circuncisión. Nosotros no somos de la circuncisión, ¿verdad? ¿Y qué es circuncisión? La circuncisión es prácticamente el hecho de los hombres, ¿verdad?, ser circuncidados, ¿verdad?, por hacerlo lo más PG posible, ¿verdad? Y eso pues desde Abraham fue esa enseñanza, y todo el pueblo de Israel ha seguido esa costumbre de circuncidar a los hombres. Pero aquí estaba hablándose no solamente de ese tipo de circuncisión, pero también de la circuncisión espiritual, ¿verdad? El principio del libro de los Hechos, el Espíritu Santo había venido sobre los judíos. Pero al momento de que el apóstol Pedro recibe la visión del lienzo, nosotros vemos de que comienza una nueva etapa como la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo. La iglesia de hoy pasa por varias etapas, pasa por varias etapas, y una de las etapas que estamos nosotros gozando como iglesia en el día de hoy es el mover de la profecía. Toda iglesia evangélica
debe de no solamente hablar en lenguas, pero tiene que aprender a profetizar, porque eso lo dice en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Y el profeta Joel, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor, ¿verdad? Dice que iba a venir sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y muchos a través de siglos tras siglos dice que eso fue para la iglesia antigua. No, y en los últimos 100 años, desde el mover Pentecostés, en la calle Azusa, en el centro de Los Ángeles y en Topeka, Kansas, y fue el disparate de la gloria de Dios de nivel mundial. Y ahora nosotros hablamos en lenguas y del mover Pentecostés. También en ese mover Pentecostés vienen el mover carismático en los años 50. Y el mover carismático usted lo puede buscar, no el mover carismático de los católicos, sino del mover carismático de ¿qué? De la sanidad de los enfermos. Se convierte en teología, y muchos pastores, muchos ministros comienzan a estudiar estas enseñanzas bíblicas, ¿verdad? ¿Y por qué estoy yo hablando esto? Porque quiero yo entrar a la introducción de lo que es de esta enseñanza. Hechos capítulo 11, el evangelio y la unción sobre los gentiles. Y después nosotros vemos que en los años 70 y 80 se restaura el tabernáculo de David. Ustedes muchos saben, y muchos que antes que yo naciera, ¿verdad? Se alababa al Señor de una manera fundamentalista, ¿verdad? Con himnos y todo eso. Y nosotros cantamos los himnos hasta el día de hoy. Pero cantábamos himnos y sentados, y no nos regocijábamos y no danzábamos. Y a partir de los años 70 y 80 se restaura ese tabernáculo, y nosotros ahora nos levantamos en alabanza en el Espíritu Santo, cantamos, brincamos, danzamos, nosotros nos regocijamos en las reuniones que tenemos. En los años 90 nosotros vemos de que Dios no solamente te puede sanar, te puede liberar, te puede llenar de alegría y te puede bautizar con el Espíritu Santo, pero también te puede prosperar en todos los elementos, la prosperidad. Y no estamos hablando de la teología de la prosperidad, estamos hablando de prosperidad espiritual, física, material, toda la prosperidad como seres humanos e hijos de Dios. En estos últimos años también se ha levantado el ministerio apostólico y profético. Se ha levantado el ministerio apostólico y profético, a donde la iglesia del Señor no solamente está hablando en lenguas y desarrollándose en los dones del Espíritu, pero también se está desarrollando en el mover de la profecía, en la oficina apostólica y profética, según Hechos capítulo, Efesios 5:12, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos el ministerio quíntuple, el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, evangelista, pastor y maestro, y todas las diferentes funciones, como los ancianos, como los diáconos, como los hermanos, y eso es un gran, la iglesia de Cristo es una gran familia, es un gran organismo a donde nosotros hay muchas áreas en el cuerpo del Señor. Pero regresando, Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 4, vemos de que el apóstol Pedro viene, y el apóstol Pedro viene a los apóstoles y les explica. Y no solamente se explica, sino que se tiene que defender. Se tiene que defender ante los otros apóstoles acerca de la visión que él tuvo y el mensaje que él tuvo y la nueva etapa para la iglesia del Señor. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido de ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles
por orden lo sucedido diciendo, ¿verdad? Y ahí voy a tener que parafrasear rápido de que él vio un lienzo y de que él tuvo hambre y de que en ese lienzo, ¿verdad? Y usted puede ir al video el último video que yo hice acerca de esta visión, ¿verdad? Y ahí habían reptiles, ahí habían diferentes animales y hasta animales marinos que se consideraban inmundos, de tal manera de que el apóstol Pedro tuvo miedo de blasfemar, tuvo miedo de blasfemar contra Dios. Y ahí Dios en el mensaje le dice: no consideres inmundo lo que yo he santificado. Y ahí es a donde nosotros vemos de que ahí el apóstol Pedro, ahí comienza las primeras conversiones de los gentiles, y vemos las primeras manifestaciones del Espíritu Santo hacia los gentiles. O sea, aquí viene el apóstol y se reúne con los apóstoles y comienza a disputar, comienza él a defenderse. ¿Por qué había él entrado en casa de hombres incircuncisos? Y aquí el apóstol Pedro les dice en el versículo 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era que yo pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiero yo saltarme un poquito, porque recordando de que el evangelio de Jesucristo al principio del libro de los Hechos y en las primeras décadas de la expansión del evangelio de Jesucristo era primordialmente para los judíos que habían sido parte de la acusación de Jesús el Cristo, recordando de que Jesús fue crucificado en un madero por los romanos, acusado por los judíos. Y ustedes saben todo eso, ¿verdad? Ustedes saben de que nosotros acabamos de pasar la Semana Santa y nosotros acabamos de entender lo que fue la resurrección, la muerte de Jesús, cuando fue arrestado, la última cena, cuando él fue acusado, y el pueblo de Israel hace una semana decía: Hosana al que viene, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos pocos días lo apuntaban y lo acusaban y le decían: crucifíquenle. Y ahí nosotros vemos de que Pilato viene y elige el pueblo de Israel a Jesucristo o a Barrabás para crucificarlo, y hubo soborno y hubo tanta cosa y eligieron a Barrabás, y vimos de que Jesús fue crucificado. Y aunque resucitó y ascendió al cielo, las primeras predicaciones de los apóstoles eran: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse del pecado que habían hecho, porque Jesús mismo dijo: Padre, su primera palabra fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, aquí los apóstoles le dicen: arrepiéntanse de lo que habían hecho, de haber crucificado al Cristo. Y al arrepentirse, no solamente reconocían a Jesús como el Mesías, sino de que ellos recibían la bendición del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver los gentiles con esta salvación? ¿Qué tiene que ver los gentiles con esta salvación, con este evangelio,
con esta prédica, recordando de que los griegos, de que los romanos tenían a sus dioses. Ellos tenían sus enseñanzas, sus culturas, sus tradiciones en toda África y Asia y todo el Mediterráneo y todo lo que era Chipre y España. Todos tienen su cultura y todo eso. ¿Qué tiene que ver el evangelio hacia los alrededores y los gentiles? Pero nosotros aquí entendemos de que el evangelio de Jesucristo va mucho más que algo político, va mucho más que algo entre tensiones entre el pueblo de Israel y su religión, sino de que Jesús es literalmente no solamente el Mesías, sino de que Él es el autor de salvación. Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios a consecuencia del pecado de nuestros ancestros, el pecado de Adán y Eva, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo, al pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, allí en esa cruz, y Él venció la muerte, arrebató las llaves de la muerte y resucitó al tercer día. Vemos de que no solamente la vida, muerte y resurrección de Jesucristo fue importante para los judíos, sino de que es importante para el mundo entero reconocer de que Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús está sentado en el trono y ahí y el creador del universo, el verbo encarnado. Y por lo tanto, el evangelio no solamente es para los judíos, sino que también para los gentiles. Y aquí nosotros vemos de que la iglesia, una de las primeras iglesias fue la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaban hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía fue fundado 300 años antes de Cristo. Antioquía era una nueva ciudad fundada 300 años antes de Cristo, pero de acuerdo a los primeros mártires, a la persecución de Saulo, a la persecución del concilio, a la persecución de las grandes instituciones judías, el pueblo, los primeros creyentes fueron esparcidos, y Esteban, siendo uno de los primeros mártires, fue ejemplo de lo que estaba sucediendo a los que se convertían, de tal manera que tenían que ser esparcidos a causa de esta cosa. Y fueron esparcidos, fueron expandidos, pero a la misma vez se multiplicaba más el número de creyentes. Versículo 20. Pero había entre unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y en la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Allí un levita de Chipre llamado José, según Hechos capítulo 4, que llamaron Bernabé, los apóstoles, que significa hijo de exhortación, hijo de consolación, que era varón bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Bernabé se convierte a un ejemplo de seguir. ¿Por qué? Porque él era el ejemplo de vender su propiedad, era buen administrador, era hombre de fe, era hombre recto delante de Dios y era una persona digna de seguir. Versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gloria de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud fue agregada al Señor. Después que Bernabé a Tarso, que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Note aquí algo, aquí nosotros vemos la evidencia de uno de los primeros misioneros, y antes de terminar quiero yo explicar un poco de lo que significa un misionero versus lo que es un apóstol o un obispo. Y se congregaron allí como un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí vemos de que Bernabé fue mandado a Tarso para buscar a Saulo, y encontrando a Saulo, ellos se encuentran en Antioquía, y ellos estuvieron enseñando la doctrina, la enseñanza ahí en esa iglesia todo un año. Ahora, quiero yo definir lo que significa un misionero. Un misionero es un predicador, es un mensajero, es un evangelista. Puede tener diferentes oficinas ministeriales, o puede ser pastor, y usualmente fundan iglesias o apoyan iglesias o enseñan a un lugar o a un territorio ajeno. Un territorio de tal que no ha encontrado el evangelio del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un misionero? Pero note algo, un misionero usualmente no se queda en un lugar, porque cuando un misionero se queda en un territorio ajeno, después de tantos años ya no es misionero, sino de que se convierte en pastor de ese lugar, ¿verdad? Un misionero usualmente, especialmente en los concilios, en los ministerios, ¿cómo puedo decir? En los concilios, en los movimientos, ¿verdad? ¿Verdad? En los presbiterios, en las denominaciones que existen en las iglesias, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. Usualmente un misionero es un pastor o un evangelista que es mandado con una misión de enseñar la palabra, de enseñar la doctrina, y prácticamente fundar y establecer esa iglesia. Usualmente eligen a un pastor, usualmente ahí dentro de los que se congregan, o se quedan de pastor en ese lugar y se convierten ya pastores. Un apóstol, sin embargo, o un obispo, que vamos nosotros a aprender en otros estudios, es prácticamente una persona. Los primeros apóstoles fueron discípulos de Jesucristo, y recibieron la doctrina, fueron discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero para ser un apóstol, uno tiene que no solamente entender la palabra, interpretar la palabra, ser pastor, administrar la palabra del Señor. Pero una de las grandes evidencias de un apóstol es ver a Jesús. El apóstol Pablo vio a Jesús. Los discípulos vieron a Jesús. Incluso en el capítulo 1 de Hechos dice de que después de que Judas, ¿verdad? Se hizo asesinato a sí mismo, dice de que los apóstoles eligieron a el apóstol Matías, ¿verdad? Pero este apóstol Matías tuvo que ver a Jesús. Sin embargo, en los tiempos de hoy hay muchos apóstoles, y hay muchos que también se autodenominan apóstoles, desafortunadamente, pero la evidencia número uno para declarar apóstol, para ungir a un apóstol, es ver a Jesús. Y ahí es a donde vemos, y eso es bíblicamente, ¿verdad? Vemos de que no todos los que dicen que son apóstoles son apóstoles. No todos los que dicen que son profetas son profetas. No todos los que dicen que son pastores y ministros son pastores y ministros. Hay muchos falsos que hay allá afuera que no tienen pastorado, no tienen cobertura, no tienen representación, ¿verdad? Y andan aquí, así por asá.
¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Si usted es ministro del Señor, ser una persona de fe, una persona lleno del Espíritu Santo, buen administrador, ser una persona humilde, una persona con una mente abierta para recibir la palabra del Señor, para poder interpretarla, pero también someternos bajo una autoridad pastoral, ministerial, apostólica. Yo aquí no puedo yo predicarles a ustedes si yo no tengo aprobación primero del Señor y primero del Altísimo, pero también la autorización de mi pastor, que es el pastor general allá, el pastor Carlos García allá en Los Ángeles. No puedo yo no puedo entrar a lo que es el Facebook y las redes sociales de la iglesia para predicar, y tengo que yo mantenerme en lo que es la doctrina que ha sido establecida por la iglesia. ¿Y por qué estoy yo hablando esto? Porque es importante como iglesia entender y reconocer de que para que fuera esparcido el evangelio hacia los gentiles, tuvieron que haber hombres que se estaban capacitando, que estaban siendo fieles, que estaban ellos sometiéndose y perseverando en la doctrina de los apóstoles, para que cuando llegara el llamado del Señor, ellos pudieran decir: heme aquí, Señor. Yo creo de que si usted es un ministro del Señor, usted es un siervo del Señor que está predicando la palabra, yo le voy a decir la verdad, esto no es fácil. No es fácil predicar el evangelio del Señor. No es fácil, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que tener trabajos seculares. Muchos de nosotros tenemos que de alguna manera sobrevivir. Y muchos hermanos que también, de verdad, son dignos de su salario en la iglesia, ¿verdad? No se crean que ganan los dinerales. No ganan los dinerales. Hay muchos hermanos que viven de las ofrendas misioneras, viven de las ofrendas de los hermanos y no viven tan bien. Hay unos que sí son exagerados, mañosos, ¿verdad? Terribles, pero la mayoría, ¿verdad? Han firmado un contrato espiritual, ¿verdad? De humildad, de predicar el evangelio dentro y fuera de tiempo. Por lo tanto, es importante nosotros entender de que Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación, buen administrador, vendió sus propiedades, según Hechos capítulo 4, versículo 36, búsquelo usted, ¿verdad? Ahí dice de que fue un hombre de bien, un hombre de fe, un hombre bueno, dice, y ahí él fue mandado a Tarso para buscar a Saulo, que también estaba siendo capacitado, que también estaba siendo instruido. Y ahí se encontraron y fueron a Antioquía y predicaron y enseñaron. Y ellos, Dios los usó en milagros, Dios los usó en profecía, en enseñanza. Y ahí estuvieron por un año enseñándole a mucha gente, versículo 25, enseñándole y a los discípulos. Y aquí vemos de que los apóstoles, de que aquí, aquí enseñándole a los gentiles, enseñándole a la gente que se estaba convirtiendo, se les llamaron los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Pero bueno, ¿y qué fueron la multitud que se estaban convirtiendo? ¿Verdad? En Hechos capítulo 4, 5, 6 hasta ahorita. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos no son cristianos, claro que son cristianos. Pero la mayoría de los que estaban siendo convertidos eran judíos. Por lo tanto, los judíos, o sea, israelíes, personas con linaje de Israel, ¿verdad? De las tribus de Israel. A todo aquel que es, porque usted sabe que hay una diferencia entre judíos, la religión judía, y los israelíes o del linaje de Israel o linaje de David, ¿verdad? Son dos diferentes cosas, ¿verdad? El judaísmo como religión
y, ¿verdad? Los israelíes, ¿verdad? Y usualmente los dos están, ¿verdad? Intercambiándose. Pero cuando un judío recibe a Jesús, se convierte en un mesiánico. Se convierte en un mesiánico. ¿Por qué? Porque es judío de nacimiento, es judío, ¿verdad? Civil, ¿verdad? Del linaje de David, ¿verdad? Y ahí ellos reciben a Jesús y se convierten en mesiánicos. Se siguen las costumbres, siguen su cultura, siguen su herencia, siguen en todo lo que ellos son, ¿verdad? Pero ellos son mesiánicos. Nosotros los gentiles que reconocemos a Jesús como Salvador, como supremo autor de la salvación, nosotros somos considerados cristianos. Porque la mayoría de nosotros no venimos de un linaje de Israel. Muchos de nosotros, ¿verdad? Venimos de tierras indígenas. Muchos de nosotros venimos de tierras lejanas, aquí en las Américas, ¿verdad? Y aún en la mezcladera de los colonizadores y conquistadores, ¿verdad? En los tiempos, hace siglos atrás, ¿verdad? Nosotros, por la misericordia del Señor, hemos alcanzado salvación. Hemos alcanzado salvación. Y por lo tanto nosotros nos consideramos cristianos. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y es gentil, nosotros somos cristianos. Y aquí en Antioquía se les llamó a los primeros gentiles cristianos. Amén. Y con todo eso, con que eso quiero yo terminar, ¿verdad? Y vamos nosotros a entrar, ¿verdad? A lo que es el momento de la administración, el momento de la oración. Ahí inclino su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todos los hermanos y todas las hermanas que nos están viendo, que nos sintonizan fiel, Señor, allí por medio de esa transmisión virtual. Bendícelos, Señor, prospera su alma, prospéralo, Señor, en todas las áreas necesitadas. Señor, si alguien está enfermo, si alguien está oprimido, si alguien tiene alguna dolencia, sánalos, Señor. Sánalos, Señor. Señor, vivifícalos, llénalos con tu presencia, así como en la iglesia primitiva, así, Señor, como en Antioquía, así, Señor, como tú derramaste tu Espíritu Santo sobre esos primeros cristianos. Así te pedimos en este día, en esta noche, a que tú, Señor, vengas a nosotros y que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos llenes de tu gloria, que tú nos llenes de tu unción, que tú nos llenes, Señor, de todos esos dones espirituales. Te lo pido, Señor, todos esos dones espirituales, el don de fe, el don de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, el don de la profecía. Danos, Señor, esos dones. Danos el don de amor para nosotros, Señor, caminar como cristianos, como embajadores, como ministros de tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Llénanos con tu Espíritu Santo. Danos palabra, danos sabiduría, Señor. Sabiduría no lógica ni intelectual, sino sabiduría celestial, sabiduría de lo alto, sabiduría, Señor, que tú das por medio de tu palabra, por medio de tus enseñanzas, por medio, Señor, por medio de tu proceso divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Allá donde usted se encuentra, ahí en este mismo espíritu, escucha las palabras que te trae el Señor para este día, para esta noche. Porque así dice el Señor en este día: yo quiero bautizarte, yo quiero llenarte de mi palabra, yo quiero llenarte de mi gloria, yo quiero llenarte de la doble porción de mi espíritu. Así como yo di poder, así como yo di prodigios y milagros, así yo quiero poner sobre tu cabeza, así quiero poner sobre tus manos, así quiero poner sobre tu boca palabras de sabiduría, palabra de ciencia, palabras divinas, que cuando tú estés predicando al valle de los huesos secos,
al valle a donde nadie está interesado de escuchar mi palabra. Yo daré dones a tu vida. Yo daré autoridad sobre tu vida. Daré autoridad y poder sobre tu ministerio para que tú sepas ejecutar, estratégicamente mi gloria y mi palabra a donde quiera que tú vayas. Dice el Señor, así como el pueblo del Señor se multiplicaba, así como mi pueblo se expandía en tiempos de persecución, en tiempos de tribulación, en tiempos de mortandad, yo hoy quiero darte esa doble porción en estos últimos tiempos, porque vienen tiempos alarmantes, vienen tiempos problemáticos, vienen tiempos alumbrantes, vienen tiempos de tribulación. Pero así como yo puse a mi pueblo en el hueco de mi mano, bajo mi cobertura, bajo mis alas de protección, así yo pondré sobre mi casa, sobre mis hijos, esas alas de cobertura, esas alas de protección, a donde pestilencia, a donde mortandad, a donde hambre no tocará tu morada, no tocará mi iglesia, porque está bajo las alas de mi gloria, las alas de mi cuidado, las alas de mi ternura. Así dice el Señor. Allá donde usted está, dele un aplauso al Señor. Y ahí en este momento, allá donde usted está, vamos a decirle al Señor de que nos llene, que nos llene de su presencia. Si usted se sabe esta canción, cántela conmigo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname y lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder y lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder y lléname. Amén, gloria al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, ahí usted mándenos su comentario, comparta este mensaje y ahí usted reaccione, póngale un like, póngale ahí un me gusta a esta publicación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos servicio ahí en Los Ángeles, California, en el 129 Sur Glesa Street, esquina con la Primera, los domingos a las 4 de la tarde, los lunes y los jueves a las 7 de la noche y los martes tenemos servicio virtual de enseñanza a las 7 de la noche. Dios les bendiga, que pase un feliz resto del día y nos vemos hasta pronto. Adiós.